Bueno, es un placer enorme estar una vez más acá con ustedes, con una gigantesca responsabilidad, siento yo, y les voy a confesar, voy a hacer algunas confesiones. La primera es, yo disfruto mucho esto, me encanta tener esta oportunidad de hablarles, pero también, volviendo a esto de la responsabilidad, les confieso que estuve bastante contrariado en estos días y de hecho los hice sufrir al equipo de producción porque siempre a uno le piden la presentación, ¿no? Unos días antes. Y no se las envié nunca, se las envié hace una hora, porque realmente me desafío a ver qué les puedo contar que tenga valor, ¿no? Tal vez la tentación, uno trabajando en la industria de ciberseguridad, es toda la chorrera de tecnicismos y hablarles de soluciones, ¿no? Pero cada vez más elijo hacer algo distinto y esta vez justamente me propuse pensar qué les puedo contar y buscar inspiración. Y una de las inspiraciones me llegó a último momento en el aeropuerto de Buenos Aires, antes de venir para acá, que encontré este libro. No vengo a hacer publicidad del libro, o se la hago gratis, en este caso, a Yuval Noah Harari, que dice 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, me leí casi todo el libro en el avión, en los dos aviones que me tomé, y eso también influyó e inspiró las cosas que les quiero contar. Ya el título es un poco disruptivo, ¿no? Porque propongo hackear predicciones. Y es una idea que me gusta mucho porque, a ver, una predicción, todos sabemos, es algo que uno anticipa, ¿no? Algo que va a suceder en base a lo que viene sucediendo. Entonces uno proyecta, ¿no? Y hay predicciones buenas y malas. Las buenas no dejemos que sucedan, ¿no? O sea, si vemos que la cosa va bien, sigamos adelante. Pero también están las malas. Y la pregunta es, ¿podemos hacer algo para que no se cumplan? Bueno, yo creo que sí. Y estamos en un momento, como bien decían en el panel, único en la historia de la humanidad. Tenemos una responsabilidad como comunidad gigantesca de ver qué le dejamos, ¿no?, a los que vienen atrás nuestro, con toda esta combinación de tecnologías que nos abren posibilidades infinitas. Y uno puede tomar una postura frente a esto pesimista u optimista, o hay una palabra que me gusta más que es esperanza, esperanzadora. Y ahí tomo de referencia a un filósofo que también leo mucho, me encanta, Byung-Chul Han. Creo que es tal vez el filósofo que mejor está interpretando lo que nos pasa hoy como sociedad. Y él diferencia el optimismo de la esperanza. El optimismo es una forma de positividad ingenua, sobre la base de que uno siente que la cosa va a estar bien y no hay mucho mérito en eso. En cambio, la esperanza se enraiza en la negatividad, dice Han. Nosotros tenemos la idea de que negatividad es algo malo, ¿no? Pero en realidad él lo ve como algo virtuoso. Desde la negatividad surge la posibilidad. Entonces él dice, esperanza es resistencia y es apertura ante lo incierto. Estamos en un momento de total apertura ante lo incierto. Créanme que voy a hacer la conexión con ciberseguridad, pero sentí que era necesario dar un marco a esto. Y me puse a charlar con mi amiga Chita. ¿Quién es Chita? Bueno, quise rebautizar a ChatGPT, que me parece un nombre muy antipático. Entonces la bauticé como Chita, que en sánscrito significa mente o conciencia. Y la verdad que tenemos conversaciones muy interesantes con Chita. Y le pregunté varias cosas y fui como a una pregunta fundamental, ¿no? Que es como, ¿cuál es el problema central de la humanidad? Imagínense. Bueno, me empezó a dar un montón de opiniones, pero en esa conversación llegamos a un punto. El problema de base de la humanidad, me sugiere Chita, es la desconexión. Qué paradójico, ¿no? Porque estamos más conectados que nunca. Sin embargo, me dice, sí, pero tenemos desconexión con la naturaleza, de la que sentimos que somos dueños como un recurso.
ya no es la madre tierra, de los otros, ¿no? Estamos conectados pero no hay vínculo real, y peor aún de nosotros mismos. Y yo le creo, porque la verdad que me sentí muy interpelado por esta definición. Entonces, bueno, profundicé un poco más y le digo, pero Chita, ¿por qué llegamos a esta desconexión? ¿Cuál es la causa de esta desconexión? Y también me dio un montón de opiniones, pero fui hurgando, porque no me quedo con lo primero que me dice. Yo creo que ahí hay una cuestión fundamental, ¿no? Tenemos esa herramienta de interactuar con una inteligencia gigantesca, pero hay que saber qué preguntas hacerle. Y llegué a este punto de que la causa de esta desconexión es la desacralización vital. No se confundieron de charla, es la de ciberseguridad, pero espérenme un poquito. La desacralización vital, ¿qué sería esto? Ya no reconocemos nada como sagrado. Y lo sagrado es aquello a lo que uno le rinde cierta reverencia porque te excede. Parece que ya no reconocemos que haya nada que nos excede, todo lo queremos controlar. Entonces, yo le pregunto, ¿no? Bueno, pero entonces pareciera que, bajémosle un poquitito más, hay una falta de fe hoy en día, o sea, ¿la fe está cayendo o está aumentando? Y es interesante porque pareciera que hay una transferencia de la fe tradicional, la fe milenaria, a una nueva forma de fe que sería la tecnofe, que no cree en un Dios trascendental, pero sí crea sustitutos, fuerzas absolutas como el progreso y la innovación y entidades más que humanas como la IA, que también nos prometen salvación. Por ejemplo, lograr la amortalidad de la que habla el mismo autor, Harari, en el otro libro que es Homo Deus. Dice, vamos a ir postergando la mortalidad con el desarrollo de la biotecnología, ¿no? Entonces, es un problema médico-mecánico. Te funciona mal un riñón, lo cambiamos por otro. Te funciona mal esto, lo arreglamos. Entonces también nos promete una forma nueva de salvación. Y esto nos lleva a pensar, bueno, se viene un futuro complicado, ¿no? Pero volvemos a lo que decía antes, ¿es posible hackear las predicciones? Y algo de todo de lo que les dije que no nos gusta, que nos plantea un panorama sombrío. ¿Podemos hackear predicciones? Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy simple de recordar 3 predicciones, el top 3 de las predicciones que fueron hackeadas. En el puesto número 3 tenemos a este joven Bill Gates que decía en la década del 90, Internet no tiene futuro comercial. ¿Ah? Bueno, le erró. Pero no podemos culparlo porque la verdad que en la década del 90 Internet era muy distinto de lo que es hoy. En el puesto número 2, la élite de ingenieros, ingenieras espaciales decían, nos encantaría que un cohete vuelva a aterrizar porque así lo volvemos a aprovechar, pero es imposible. Y bueno, hay un señor muy inquieto, ¿no?, que hace autos eléctricos y otras cuantas cosas, demostró que sí era posible aterrizar un cohete verticalmente. Esto fue en la década del 60. Pero mi predicción hackeada preferida por lejos nos lleva a 2000 años en la historia, ¿no?, donde los apóstoles dijeron, ha muerto, todo ha terminado. Año 33 después de Cristo. ¿No? ¿Cómo podían imaginar que el hombre iba a resucitar, ¿no?, al tercer día? Bueno, esta sí que no se la podían ver venir, pero las predicciones se pueden hackear. Ese es el punto. Y el tema es que nosotros no somos cualquier comunidad, somos una comunidad que está en una posición única para hacer que las predicciones que no queremos que se cumplan justamente cambien de curso. Y vamos a ver 3 predicciones para reflexionar con ustedes. La verdad, lamentablemente, acá este libro dice lecciones. Yo no vengo a dar ninguna lección ni a enseñarles nada. Lo que digo es, ¿en qué podemos pensar? Pensemos en la sostenibilidad, por ejemplo. Podemos predecir que la sostenibilidad no es sostenible, ¿no? Y estuve investigando sobre este tema, que no es mi tema en sí, pero también aparece Harari, que opina de todo este hombre, y dice que hoy estamos en el
o sea, en una era en la que sí, por primera vez, el hombre y la mujer, o sea, el hombre como humanidad, tiene la capacidad de afectar el planeta en el que vive. Todavía se discute, hay gente que lo niega esto, pero en la comunidad científica hay un consenso general de que sí, lo que hacemos impacta en el clima, impacta en el ecosistema. Y allá por el 2015, en el Pacto de París, se reunieron, ¿no?, todas las naciones para ponerse de acuerdo en que hay que mantener el promedio de la temperatura de la Tierra por debajo de un aumento de 2 grados. Perdón, de 1,5 grados. ¿Por qué? Porque si se nos pasamos de ese aumento, se desequilibra todo y ya podemos creer que no hay vuelta atrás. Es bastante fatalista, pero es posible lograr esto. Y ese 2% es algo que propone Harari, dice, si invirtiéramos el 2% del GDP o PBI o PIB global, invirtiéramos, no gastáramos, porque es una inversión, porque tiene un retorno, en resolver este problema, seguro que logramos ese objetivo e inclusive mejor. El problema es que no nos ponemos de acuerdo, que las naciones no se ponen de acuerdo profundamente para esto. Y estuve investigando un poco, bueno, pero a ver, ¿cómo está la cosa hoy en el tema de consumo energético? Bueno, de todos los data centers del mundo se consumen 400.000 millones de vatios por año, lo cual es el 1,5% del consumo energético global. Es menos de lo que yo pensaba. Yo pensé que esto era ya un desastre, que con todos estos data centers para hacer funcionar la IA estábamos gastando mucha luz, por decirlo muy criollo. Pero no, en realidad el impacto no es tan grande. Todavía el mayor impacto lo genera en el clima, digamos, los combustibles fósiles, ¿no? Y esto equivale a 40 millones de hogares, ¿no?, ese consumo. Y equivale, si pensamos en un video, ¿no?, le pedimos a Sora o a alguna de estas inteligencias artificiales que me haga un videíto de un perrito, un gatito, cualquier tontería, equivale al consumo para un bife a punto, que es la forma en que se come el bife, ¿eh? Aclaro, si a alguno le gusta pasado de punto, tenemos para discutir. Un bife a punto, por supuesto, cocido en una plancha eléctrica, consume 65 vatios por hora y eso es lo que consume en el poder de cómputo de los data centers hacer el video del gatito y del perrito. Pero también habrán escuchado hablar del agua, ¿no? ¿Vieron que ¿escucharon eso de que consume agua? Algunos levanten la mano. Porque hay que enfriar, ¿no?, todo ese calentamiento que genera este cómputo. Bueno, un chat normal con mi amiga Chita consume un vaso de agua. En realidad no es tan así, no es que lo consume, porque el agua se reutiliza, depende de la tecnología que utilicen, hay evaporación o hay reutilización, pero equivale a un vaso de agua. Y todos los data centers del mundo están usando 560 mil millones de litros por año. Entonces esto no es broma porque también está generando una demanda excesiva, pero que se puede arreglar. En la medida que evolucionan las tecnologías de los data centers, el consumo energético, las tecnologías de enfriamiento, esto puede estar bajo control. Entonces, ¿puede la tecnología salvarnos de la tecnología? Bueno, creo que sí, depende cómo lo hagamos. Y de hecho, en esta investigación que estuve haciendo, encontré que en este país tenemos una, por llamarlo de una forma, una embajadora de todo esto, muy importante en el mundo, ¿no?, que nos permite hackear esta predicción de que la sostenibilidad no es sostenible. Y se trata de Cristiana Figueres. ¿Conocen a Cristiana? ¿Sí? Bueno, yo la conocí ahora, estuve investigando a ver quiénes eran las figuras, y ella es considerada la arquitecta de la esperanza climática, ¿no? Y habla siempre del propósito, de cómo le damos propósito a lo que hagamos con la tecnología. Y esa es la clave. Yo creo que hay 5 palabras que tenemos que combinar: propósito, ética, seguridad, privacidad y sostenibilidad. Esta es la clave de todo. Y dentro de eso, bueno, ahí aparece seguridad, pero ahora vamos a profundizar un poco en esto. Porque la segunda predicción que podemos hacer es que la ciberseguridad no es sostenible. O sea, los que estamos en esto, yo estoy hace 20 años en ciberseguridad,
y estamos siempre tratando de implementar un nuevo control para evitar una nueva amenaza, y siempre estamos luchando y parece que estamos cada vez más lejos. Y ahora con todo lo de la IA, ni hablar, ni hablar. Todas las predicciones apuntan a que se va a ir un poco de las manos. Y acá hace poco encontré un documento que quiero hacer censo, a ver si conocen este documento de AI 2027. Levante la mano. Si no hay manos, me alegra porque le estoy tirando algo que los va a desvelar. Acá, ¿ya lo leíste? Hay un video también muy educativo, porque el documento es duro, pero hay un video increíble que te lo explica también. Es una proyección a 2 años. ¿Qué nos va a pasar en 2 años con el curso que está llevando la AI? Y acá es medio complicado, pero vamos a explicarlo. Por ejemplo, hoy ya están los agentes, ¿sí? Que esto es un cambio importante. Pasamos de la IA generativa, que nos sabe hablar, a los agentes, donde la IA tiene la capacidad de hacer cosas de forma autónoma, de aprender y de seguir trabajando solita. No es que le pregunto, me responde, le pregunto, no, se queda trabajando. Le das una instrucción, siempre pone, reservarme los pasajes para ir a Costa Rica, y lo hace, busca en internet, me pregunta, ¿sí? Resuelve. Esto hoy todavía no está en la capacidad igual a la humana, hoy, septiembre de 2025. Pero se cree que si nos vamos a 2027, que nos falta mucho, ya estas barritas que dicen capacidades de hackeo, bioarmas, robótica, forecasting, política y capacidad de hacer código, va a haber superado ampliamente al mejor experto humano. ¿Se puede fallar esta predicción? Sí, pero hay una alta posibilidad de que esto se cumpla, ¿no? Porque en la medida que aparece esta inteligencia basada en agentes, hay un proceso exponencial. Ya aprende sola y no termina nunca. Entonces nos saca una ventaja competitiva gigantesca. Estos bloquecitos que están acá son capacidades de cómputo, que pasamos de 50.000 agentes no confiables que tenemos hoy a 500.000 agentes considerados de inteligencia artificial general. Ya aparece el concepto de AGI, inteligencia artificial general, que es cuando ya puede hacer prácticamente todo lo que hacemos nosotros. Entonces planteo un escenario bastante distópico, y si proyectamos el mismo documento habla hasta 2030 y ahí Terminator queda chico, pero se puede trabajar con esto. Y de hecho abre 2 caminos, en donde en algún punto ahí por 2027 los grandes gobiernos digan, esperemos un poco, vamos a tirar freno de mano y empezar a corregir este curso, o sigamos para adelante y vamos a ver cómo lo resolvemos. Todos los documentos que estuve mirando, pensando en prepararme para esta presentación, Global Cybersecurity Outlook del World Economic Forum, Cybersecurity Forecast de Google Cloud, IBM Cybersecurity Trends, predicciones, sistema financiero, amenazas en el sistema de pago, fraude, ENISA, todos hablan más o menos de lo mismo, que va a haber un aumento drástico de las amenazas dirigidas, cada vez más difíciles de detectar, el fraude va a aumentar muchísimo, porque por más campaña de concientización que hagas, por más herramientas, es muy fácil para los cibercriminales usando IA atacarte. Entonces parece bastante desalentador, pero obviamente vengo a dejar una esperanza acá, ¿no? Si miramos hoy en Latinoamérica, estamos bastante retrasados en el nivel de madurez de ciberseguridad y de inversión. Si aumentáramos eso, por supuesto que vamos a hacer posible desalentar en gran medida este cibercrimen, o por lo menos que se ocupen de otra geografía, ¿no? Que no seamos la víctima elegida. Y acá llegamos a un punto en el que tenemos que cambiar de paradigma, hay que resignificar la seguridad, ¿no? Los que estamos en seguridad siempre pensamos en términos técnicos. La ciberseguridad es el conjunto de herramientas para proteger, Es más, si googleás te va a decir algo de eso. Pero en esta conversación con Chita, después de todo este análisis,
llegamos a una definición que a mí me parece muy interesante, y es que la seguridad es el esfuerzo por restituir límites. Cuidado y sentido común en un espacio que por esa desconexión y desacralización de la que hablamos tiende al desorden y al abuso. O sea que acá hablamos de un propósito mucho mayor. Los que estamos en el mundo de tecnología y de ciberseguridad, no solo protegemos la red y evitamos el ataque, estamos creando condiciones para que se pueda operar con límites razonables de sentido común, de resguardo de la privacidad, para que no se nos vaya todo de las manos. Y esto revaloriza, diría mejor, nuestro rol. Y vamos a la tercera predicción, que vamos cada vez más a lo particular, ¿no? Nuestro trabajo no es sostenible, sería la tercera predicción distópica que hago acá. Si ocurre una brecha, me echan, que rima también. Si ocurre una brecha, me echan. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a ser irrelevantes. Uno de los capítulos centrales del libro de Harari es la irrelevancia de la fuerza laboral global. El gran reto, dice Harari, acá lo cito textualmente, político y económico de las próximas décadas será qué hacer con las masas de gente que ya no sean útiles para el sistema. El problema no será la explotación, sino la irrelevancia. Ojo con la explotación, porque si nos vamos hace muchas décadas, la explotación se asocia a algo, ¿no?, como de esclavitud y de que me obligan a hacer las cosas, pero el otro filósofo, que es Byung-Chul Han, nos revela que hoy estamos siendo autoexplotados. Nos explotamos a nosotros mismos porque queremos entrar en la dinámica de la productividad y del mérito y del progreso, y te terminás explotando vos mismo, ni siquiera te obligan, ¿no? Pero ni siquiera ese va a ser el problema, va a ser la irrelevancia. Bueno, aquí hay un ejemplo concreto, pobre, ya lo tengo de punto a Joe Sullivan. El buen Joe Sullivan era el CISO de Uber, ¿no? Uber es una gran empresa y sufrió un ataque muy importante, una brecha de ciberseguridad gigantesca. Bueno, fue compleja, acá Joe intentó controlar el problema, tuvo que negociar con los cibercriminales, se involucró el FBI, etcétera, etcétera. Cuento corto, lo echaron a Joe. Pero ni siquiera termina ahí la cuestión. Sufrió una causa federal y es el primer caso en el que un profesional haciendo su trabajo, con los elementos que habrán juzgado, eso no me voy a meter, termina con un juicio y con una pena. O sea, lo echaron y encima un poco más y lo meten preso. Creo que no fue preso, pero sufrió una condena federal. Entonces, qué difícil es hoy estar en los zapatos de un CISO o una CISO. Hablando de esa estadística, según Security Magazine, el 99% de los que están en ese rol tienen miedo de perder el trabajo. El 13% tiene razón. Según Trellix, cuando pasa esto, cuando hay una brecha, al 13% lo echan. Entonces, ¿cómo hackeamos esta predicción? Porque hoy el CISO es el CISO expiatorio, ¿no? Carga no solo con una función técnica, sino con la responsabilidad moral total del fallo en una cultura que no permite el error. El filósofo Han lo llama el régimen del rendimiento, donde el sujeto se ve obligado a triunfar o a desaparecer. Entonces tenemos que reinstaurar lo colectivo, lo humano, lo imperfecto como parte de un sistema resiliente. La clave de la resiliencia es un cambio de paradigma, no es que no va a pasar nada, sino que va a pasar, me voy a caer y me voy a levantar. Y el negocio va a seguir funcionando y me van a dar una palmada en la espalda por reconocer que pudo haber sido mucho peor. Yo los desafío a pensar eso. Si sufren un incidente, si se cae un servicio crítico, ¿te van a dar una palmada en la espalda hoy porque pudo haber sido peor? ¿O te van a juzgar, te van a señalar diciendo, ¿cómo pudo habernos pasado esto? Entonces esto es un llamado a que repensemos cómo hacemos nuestro trabajo.
para hackear esta predicción, yo pienso que hay que cambiar la manera en que comunicamos. Comunicar en términos de madurez y ponerse colorado por lo menos una vez. Si yo digo que estamos bien, porque se supone que tenemos que estar bien, porque vengo haciendo mi trabajo hace años, te tengo que mostrar indicadores todos lindos, color verde, ¿no? Porque en la psicología la percepción verde es bueno. No, mostrar rojo. Y ponete colorado una vez y lográ el acuerdo a nivel corporativo, organizacional, de que hay rojos en algunos lugares y que en algunos de esos son críticos, porque ahí hay que analizar desde el punto de vista del riesgo. La madurez sola no es una estrategia completa, porque si yo digo, ¿soy maduro? No. ¿Qué es ser maduro? Tener todo esto. Bueno, entonces tengo que comprar todo eso. No, eso es un desperdicio de riesgo, porque tal vez tu nivel de riesgo no es suficiente para justificar ese nivel de madurez. Entonces no van las cosas por separado. Es un análisis de madurez atravesado por un análisis de riesgo para llegar a una definición de prioridades. ¿Qué es lo que realmente importa? Y tener consenso de los stakeholders, lo que tienen que decidir, darme la plata, aprobar el proyecto, y asumir que hay cosas que van a seguir estando en rojo. Yo les estoy hablando de esto y nunca les expliqué eso, no es un cubo Rubik, es una síntesis visual de una metodología de análisis de capacidades, ¿no? Donde esto lo podemos ver como las 5 funciones de NIST: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, y 5 tipos de elementos: dispositivos, redes, aplicaciones, datos y usuarios. Eso es una matriz que inventó Sunil Yu, un experto en ciberseguridad, y que con ese concepto solamente se puede hacer todo un análisis de sus capacidades, su madurez, sus riesgos. Bueno, nosotros venimos desde Cisco empleando mucho esta metodología para correr la conversación del producto mágico a dónde estás parado y cómo te podemos ayudar. Porque ahí cobra sentido el rol del fabricante como un consultor. Y acá les propongo un ejercicio conceptual. Es muy complejo poder darnos una respuesta, pero estuve pensando primero en la fórmula básica de la ciberseguridad, ¿no? Del riesgo. El riesgo es el resultado de que existen vulnerabilidades, que existen amenazas que explotan esas vulnerabilidades, que hay una probabilidad de que esa amenaza se manifieste y explote mi vulnerabilidad, y que como consecuencia de todo eso yo tenga un impacto, que se mide en dólares o en la moneda que quieran. El riesgo es eso. El riesgo es que se manifieste todo ese problema y que sea grande el impacto. ¿Y cómo mitigo ese riesgo? Con un conjunto de herramientas y procesos y personas, que es la ciberseguridad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces yo creo que esto, que en realidad es obvio, es medio del ABC de la ciberseguridad o del librito, hay que hacer este ejercicio y tratar de simplificarlo lo más posible. ¿Cuál puede ser la vulnerabilidad más crítica que tenemos? ¿Cuál es la amenaza más urgente? ¿Qué tan probable es que me suceda? ¿Cuál sería el impacto? Por ejemplo, miremos documentos como este informe financiero en Latinoamérica de IBM, que dice que en promedio son 2,5 millones de dólares el costo promedio de una brecha. Una aproximación. ¿Y cuánto estamos invirtiendo hoy con respecto al presupuesto de TI? Según estadísticas, según Gartner, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, debería ser entre el 7 y el 10%, y en infraestructuras críticas hasta el 15%. Sin embargo, en Latinoamérica el promedio es de entre el 2 y el 5%. Lo mismo que decía creo, la ministra, el 0,38%, ¿no? Que debería estar más cerca del 2%. Bueno, esto también sucede. Ahora, si yo divido este riesgo por el costo de protegerme, según el principio de proporcionalidad de Gordon Loeb, debería darme menos del 37%. Yo no quiero gastar más de lo que me va a costar el incidente. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero lo que hay que ver es en dónde estamos. ¿Cómo estamos en esa proporción? Bueno, les dejo ideas, ¿no? Creo que tenemos que trabajar como conjunto en estas aproximaciones. Y para complicarlo un poco más, y ya voy terminando para que no se asuste la gente técnica, también pensé en el Business Model Canvas. ¿Escucharon hablar del Business Model Canvas? Escuela de negocios,
cómo analizar qué hace una empresa, ¿no? Tiene una propuesta de valor, una empresa, tiene una relación con clientes, tiene canales con los que llega a los clientes, tiene segmentos de clientes, tiene la parte operativa, que es qué actividades realiza, qué recursos utiliza, cuáles son sus socios, y tiene una estructura de costos y un flujo de revenue. Todo lo que hace una empresa se puede resumir en este Business Model Canvas. Bueno, yo me atreví acá a hacer un Business Model Canvas de seguridad, que es algo que nunca vi, nunca veo que a nadie hable de esto, pero fíjense cómo se vincula, porque, primero, empezando por la propuesta de valor, una empresa tiene que poder reflejar a sus clientes una percepción de que es confiable. Y para eso tiene que tener una política de seguridad y transparencia en eso. Se tiene que saber cómo esa empresa maneja mis datos, cómo protege mi información, en fin. Entonces, ahí tenemos una pregunta, ¿estamos haciendo eso? Cuando me relaciono con mis clientes, interactúan con mis aplicaciones, mis sistemas, ¿esa experiencia es traumática? ¿Es de fricción o sin fricción? Si no tiene fricción, puede ser que sea muy insegura. Y si tiene mucha fricción, puede ser que sea segura, pero es un fastidio. Esto típico en el sector financiero tradicional tiende a ser un fastidio y las empresas nuevas, el fintech, son más ágiles y crean una experiencia de menos fricción. Entonces el usuario que no tiene mucha conciencia de seguridad dice, bueno, voy por acá que es más fácil, me dio el crédito, me dio el producto que yo quiero, ¿no? Y no tengo que usar la tarjeta de coordenadas, que yo todavía sigo usando en uno de los bancos que tengo. ¿Sí? Entonces, esto todo está atravesado por la tecnología. Y obviamente, en el caso de fabricantes como Cisco, que yo represento acá, todo lo que podemos hacer en este ámbito que es operacional y de estructura de costos. Porque el verdadero éxito cuando trabajamos como socios de negocio, como socios tecnológicos de nuestros clientes, es hacer un análisis completo. Hoy te estás gastando mal en productos, servicios, CAPEX, OPEX, y no tenés el nivel de seguridad que crees. Podemos generar eficiencia en eso. Podemos crear una plataforma en la que vayas consumiendo los elementos que necesitas, ¿no? Por eso hablamos de vendor de plataforma. ¿Quién es tu partner de servicios que te va a hacer funcionar eso, te va a dar soporte? Esto es para hablar una hora, este slide solo, pero solamente lo dejo como un abrebocas y como una invitación a que replanteemos cómo nos relacionamos dentro de este ecosistema. ¿Qué esperamos de Cisco? Llaman a Juan Marino, vení Juan, contame el nuevo firewall de Cisco. Y te hablo del producto y te digo que es el mejor. ¿Y a mí qué? Y después te hablo del nuevo Cisco Secure Access y el nuevo Endpoint Protection. Y todos los fabricantes quieren llevar agua para su molino, pero no estamos entendiendo esto. A mí por lo menos lo que me entusiasma es cuando voy a una reunión con un cliente y siento que estoy tocando este tipo de cosas y que nos llevamos una idea clara de cómo podemos ayudar. Y ahí vienen un montón de cosas sí, tecnológicas, nuevas, cómo usamos la IA para la defensa, cómo insertamos elementos de control para evitar que la IA alucine, para evitar que se fuguen datos sensibles de la empresa, porque los usuarios quieren usarlo porque les gusta y les resuelve. Hoy la política de seguridad de IA en las empresas es un papel en la pared que dice no se puede hacer esto. Y ese papel después se cae, se despega la cinta Scotch. Y eso es todo. Ahora existen elementos tecnológicos para poder implementar controles. Inclusive para potenciar al usuario final y al usuario de tecnología, a la gente de nuestro ecosistema, para que te ayude a entender qué te está pasando y tomar mejores decisiones. O sea que hay un corrimiento del rol. Ya no, mi rol no es sentarme detrás de una computadora, pantalla negra, letra Courier New verde y tirar comandos y parecer muy inteligente, ¿no? Y soy sí ahí, tengo la certificación y tiro comandos que nadie entiende. Eso es obsoleto. Ahora mi rol es entender toda la información que me está dando el propio sistema con inteligencia artificial y tomar decisiones en función de lo que veíamos antes. Y todo se resume, para terminar, en tres grandes temas.
que son los que vemos consistentemente en todas las conversaciones. Cómo pasamos de un concepto de prevención en un lugar puntual a esta idea de una capacidad de firewalling distribuida en todas partes, ¿no? Que tiene que ver con la segmentación de la red, micro, macro, seguridad en IA, detección y respuesta a amenazas. Cómo genero una política de mínimo privilegio en todos los accesos. Si te conectas de tu casa, te conectas desde la sucursal, ¿no? Es lo que llamamos ahora Zero Trust Network Access universal. Y cómo ayudamos a los que tienen que estar monitoreando esto, ya sea personal propio o servicio de terceros, a que se enteren cuando hay algo realmente grave. Porque hay una lucha de tiempos, tiempo de detección frente a tiempo de operación que le estás dando al criminal. Entonces, estos 12 casos de uso resumen prácticamente todos los proyectos que estamos trabajando hoy en Latinoamérica y en el mundo. Y todos los espacios de innovación en los que está enfocado Cisco como fabricante, que debo decir, no hablé nada de Cisco, pero justamente lo que no podemos dejar de considerar es quiénes son los players que hoy están redefiniendo cómo crear las condiciones para una red segura. Y dejar de tenerle miedo, para terminar, a la inteligencia artificial, porque como diría una vez más mi amigo Han, que todavía no me conoce, es que la inteligencia artificial es incapaz de pensar, porque no puede faire l'idiot, no se puede hacer la idiota. O sea, no puede permitir fallos, duda o intuiciones que abren a lo inesperado. No tiene carne de gallina. ¿Acá se dice carne de gallina o carne de pollo? Bueno, que es la emoción profunda que impulsa el pensamiento creativo. No sé si tiene razón, pero por lo menos suena bonito y te deja pensando, que se ríe, ¿no? Porque le creo mucho a Han, pero es tanto el desarrollo de esto que te hace dudar hasta qué punto no va a tener carne de gallina en algún momento. Entonces, la amenaza real no es que piense mejor que nosotros, sino que renunciemos a pensar como nosotros mismos. Si dejamos que determine cómo defendernos, corremos el riesgo de automatizar también nuestra renuncia a decidir. Hackear esta predicción es reivindicar lo singular, lo que no cabe en modelos predictivos. El juicio ético, la intuición creativa y la sensibilidad. Así que